Bienvenidos, ¿cómo andan? Un gusto saludarlos. Ahí figura un correo que no es el mío. Mi nombre es Franco Mañago. Soy el coordinador académico del ICP Córdoba, que es justamente la organización que nos convoca esta noche para este seminario. La verdad que estamos exultantes porque hay 600 inscriptos. Por primera vez tenemos esta convocatoria. Parecería ser que es un tema no solamente que convoca, sino que inquieta. Si estás por ahí, Juan Pablo. eh, Así que esto es el preludio, la antesala de la segunda edición del posgrado de nefrología. La verdad que cuando nos planteamos la idea de realizar este posgrado, teníamos la sensación de que no contaba con una convocatoria eh, del estilo de la que estamos acostumbrados. Sin embargo, cada día nos sorprende, ¿no? La llegada que tiene la especialidad, no solo para el que se quiera dedicar a la nefrología o urología, sino también para el clínico general que necesita adquirir conocimientos en esta área, que no tiene tanta popularidad como, por ejemplo, ocurre con cardiología o neurología. Sin embargo, no le restamos mérito y es por eso que justamente vamos por la segunda edición de este posgrado. El año pasado, la verdad que fue un éxito, nos encantó, tuvo muy buena repercusión y por sobre todo se generó un grupo humano sumamente interesante. Es por ello que este año vamos con, no quiero ser reiterativo, pero vamos con la segunda edición. Eh, Mientras tanto, vamos esperando que se conecte Juan Pablo. ¿Cómo andás? Ahí veo que estás muteado. Simplemente acá yo estoy haciendo una breve introducción de lo que fue y lo que va a ser este webinar y lo que fue el curso del año pasado, un éxito. Por ello es que este año vamos por la segunda edición, con una temática mucho más actualizada y más completa. Y justamente el webinar de esta noche es para darle la invitación a todos para que se sumen a este posgrado que comienza en mayo. Y para los que no conocen, les presento a Juan Pablo, es el docente a cargo y tutor del posgrado. ¿Cómo andas, Juan Pablo? Hola Franco, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Bien, 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 acá. Gustazo en saludarte. Estaba solucionando algunos problemas técnicos y también organizacionales de acá de casa, Bueno, así puede que pasar, puede ya pasar. estamos bien acá. Eh, Bueno, para quienes no lo conocen a Juan Pablo, él tiene una parte de su corazón en Chile y otra parte en Argentina. El doctor Juan Pablo se graduó en la Universidad de Chile y hizo sus posgrados en Argentina. Actualmente está haciendo su doctorado en la UBA de Buenos Aires. Tiene especialidad en clínica médica, en docencia universitaria, en ultrasonografía. Tiene diplomaturas y formación en Doppler vascular, en medicina interna. Trabaja cotidianamente con justamente lo que nos convoca esta noche y el gran abanico de la especialidad, que es la nefrología. Y como si fuera poco, es el embajador latinoamericano de la Sociedad Internacional de Interés Renal, IRIS. Juan Pablo, gustazo que estés con nosotros. Lindo tema que vas a charlar y que nos vas a comentar esta noche, ¿no? Sí, gracias por la presentación, Franco. Primero quiero saludarlos a todos ustedes, a cada uno, agradecerles, darse el tiempo un día martes a la noche para poder acompañarnos un poco con este tema que se clasifica de varias maneras, ¿eh? Es un tema apasionante, es un tema bastante controversial también en algunos aspectos, es un tema que puede llegar a ser un poco frustrante también, pero dentro de todo es un tema que dentro de la medicina felina y la medicina interna en general
posee varias aristas que son importantes como de ir tocando cada una. Así que es algo que da para mucho, ¿cierto? Yo traté de condensar lo máximo posible dentro de lo que nos puede rendir en un tiempo, lo que duración de un webinar. Así que esperamos a ver que podamos cumplir con algunas expectativas de eso, ¿cierto? Y darles una pincelada de más o menos lo que estamos tratando en el curso que estamos dictando en el ISP que llevamos para la segunda edición. No te escucho, Franco. Ahí Ahí sí. estaba muteado, gracias. No, eh, obviamente que es un tema sumamente amplio que requiere un abordaje de tiempo, ¿no? Por lo cual, este webinar tiene justamente, yo diría, dos aristas. La primera es que conozcan al docente y la segunda, y no menos importante, que se lleven algunos tópicos sobre la cistitis idiopática felina. Todo el resto del contenido, que no solamente va a abarcar felinos, sino caninos de nefrología, en profundidad lo vamos a ver en el posgrado que se dicta ahora en mayo. Si vos querés ir presentando la pantalla, Juan Pablo. Sí, ahora lo armo. Dame un segundo. No sé si me escuchaste, pero 600 inscriptos en el Sí, tema, con perfecto. vos, con nosotros, así que fue una inmensa alegría y de hecho no podíamos entender cómo desde la nefrología teníamos esta convocatoria. Bueno, a las claras está de que es una especialidad que va ganando terreno en la medicina en general. Bueno, no te resto Sí, más tiempo. yo te diría que año a año se está potenciando mucho más, pero también a través de la investigación. Y es una rama de la medicina interna que siempre la incorporan dentro de la medicina interna, pero no como una especialidad independiente. Y creo que año a año se está como independizando mucho más y por eso se está volviendo bastante interesante en varios aspectos, porque hay muchas dudas de varias cosas y falta mucha gente también que se capacite en esta especialidad como para empezar a trabajar sobre esto. Bien. Yo no sé cómo quieres hacer, Franco, si después al final hacemos una ronda de preguntas o lo vamos haciendo durante el webinar. ¿Qué te acomoda más? Franco, ¿me escuchaste? Sí, sí, disculpa, estaba Ah, muteado. Para que dale. se vuelva un poquito más dinámico y no sea tan monólogo y vos puedas descansar un poco, mientras vayas dando tu clase, si hay alguna pregunta relacionada al tema que vos estás tocando, yo, si te parece, te interrumpo, lo charlamos ahí y después seguimos. Dale, me parece. Lo que sea más cómodo ¿Listo? para todos. Bueno, Claro, para que sea dinámico, así que ahí tienen el chat del Meet a la derecha de la pantalla, pueden ir escribiendo las inquietudes y si no, en algún momento el doctor va a hacer algún impasse, abran el micrófono, desmutéense, aprovechenlo, ¿eh? Aprovechenlo porque esta clase es sumamente divertida. Adelante, doctor Juan. gracias. Bueno, hoy, como dijo Franco, vamos a hablar sobre una enfermedad o un síndrome más bien, ¿cierto? Denominado cistitis idiopática felina, una patología que se sigue investigando hasta el día de hoy, desde el momento en que se comenzó a diagnosticar hasta el día de hoy se sigue investigando, tratando de desenmascarar un poco cuáles son las reales etiologías que causan este cuadro. Muchos de los elementos que se están realizando son investigaciones que se extrapolan un poco de lo que ocurre en medicina humana, porque nosotros tenemos una presentación clínica muy similar que ocurre en mujeres, ¿bien? Y ese ha sido el gran como puntapié de investigación por la gran similitud que tiene cada una de las presentaciones clínicas. Lo de hoy vamos a hablar un poco de manera general de algunas características de esta enfermedad, pero yo quiero
enfocarlo y traté también de enfocarlo un poco desde el punto de vista de las controversias que ocurren al momento del diagnóstico, de la terapéutica y de la prevención de esta enfermedad cuando nosotros nos enfrentamos a un paciente que tiene este cuadro clínico. Lo primero que me parece que es muy interesante es tratar un poco de resolver cuál es el concepto o la denominación que se utiliza para esta enfermedad. Recuerden de que hay una agrupación de patologías o de presentaciones clínicas que se engloban dentro del gran concepto de las patologías de la vía urinaria inferior felina, ¿bien? O sus siglas en inglés, FLUT, ¿bien? Ese es uno de los conceptos que más globalizados involucran muchas fisiopatologías que afectan a la vía urinaria inferior en gatos principalmente. Después, durante los años de investigación, se adoptaron otros conceptos también, como por ejemplo el ILUT, que habla un poco de las patologías urinarias del tracto inferior, pero de tipo idiopático. Bien, este es un concepto que yo les diría que es un poco más antiguo. Bien. Y después, por último, también podemos encontrar el concepto de las patologías crónicas de la vía urinaria inferior. En general, el que aún se está utilizando mucho es el FLUT, bien, que abarca toda esta agrupación grande de patologías, pero si nosotros también lo analizamos un poco como las características de este concepto, desde el punto de vista anatómico, posiblemente no estaría tan correcto hablar de un tracto urinario que es inferior. Si es que nosotros nos enfocamos un poco desde la postura anatómica del gato, nosotros en verdad tendremos que hablar de un sistema urinario posterior o caudal, si queremos hablar de todo el sistema colector que involucra la vejiga y la uretra, ¿bien? Pero este es el concepto que más se está utilizando todavía, aún ahora en medicina veterinaria. Acá les dejo un trabajo que me parece que es muy interesante como punto de partida para poder encontrar la explicación de algunas causas como fisiopatológicas y también de tratamiento. Es un trabajo que lo hicieron en el 2019, ¿cierto? La doctora Westrop, que es una de las que está actualmente más dedicada a toda la patología de las vías urinarias posteriores. Y me parece que es muy interesante porque trata de hacer como una globalización de todo lo que se hizo desde el 2019 hasta el 2019, ¿cierto? Y también incorpora algunos conceptos que vamos a hablar sobre el manejo, que no solamente tiene que ser un manejo terapéutico o dietario, ¿cierto? Sino que también tenemos que hacer todo un tratamiento eh, interconectado de un manejo ambiental, ¿bien? Todo lo que es bibliografía, yo les voy a colocar la cita, pero también les voy a dejar un QR para que lo puedan ir citando directamente o puedan ir buscando la cita bibliográfica directo donde la pueden encontrar. Dentro de las otras patologías que nosotros podemos encontrar que se involucran dentro de lo que es el FLUT, no solamente nosotros vamos a tener a la cistitis idiopática felina, sino que vamos a tener por lo menos unas 8 más alteraciones diferentes, ¿bien? Desde cálculos, neoplasia, cistitis que pueden ser infecciosas o inflamatorias infiltrativas, estenosis, pólipos o cosas un poco más significativas como traumas o alteraciones neurológicas. Entonces, piensen que si nosotros hablamos del concepto de FLUT principalmente, y una de las causas del FLUT es la cistitis idiopática, nosotros tenemos que saber de que para poder llegar a un diagnóstico que tiene el concepto de idiopático dentro de su denominación general, tenemos que saber que el diagnóstico, para poder llegar a esto, es básicamente un diagnóstico de exclusión. Y para poder realizar un diagnóstico de exclusión, nosotros nos tenemos que valer y tener a nuestro lado directamente todo lo que son los exámenes complementarios, ya sea análisis de sangre, análisis de orina, imágenes, ¿cierto? Como para poder definir bien, descartar y poder confirmar cuál es el diagnóstico preciso de esa patología que está generando una modificación en la vía urinaria del gato. Bien, los signos clínicos directos del FLUT, bien,
van a ir variando dependiendo un poco de cuál es la presentación. Bien, podemos tener un solo signo clínico de todo esto o podemos tener una asociación de signos clínicos. Los más comunes son la polaquiuria, la disuria, la hematuria y la estranguria. Hay veces en que al tutor directamente no es muy fácil diferenciar, por ejemplo, qué es lo que es la polaquiuria a qué es lo que es de la polidipsia, o sea, de la poliuria. O, por ejemplo, cuál es la diferencia entre la disuria y la estranguria. Bien, es por eso que es muy importante que nosotros tengamos una comunicación directa, fluida y muy transparente con los tutores, bien, y tratar de alguna manera aleccionarlos con algunas cosas como por ejemplo cuando el gato tenga algún signo clínico es muy valioso para nosotros, más allá de la descripción que nos pueden hacer ellos, tener algún material grabado, alguna foto, idealmente un video, ¿cierto? De cuál es la actitud que está teniendo el gato al momento de ese signo clínico. Bien, y nosotros poder llegar a esa interpretación, si realmente estamos hablando de una disuria o de una estranguria, y si que la polaquiuria es realmente o es una poliuria. Otros signos clínicos que podemos tener que están relacionados con la presentación de estos cuadros clínicos es la periuria, que es la micción en lugares inadecuados, la vocalización, que muchas veces viene asociado con la estranguria, el lamido prepucial excesivo también con eso, y la inflamación peniana como consecuencia también del lamido prepucial. Las características que tiene puntualmente la cistitis idiopática, y no vamos a hablar de las otras causas de flujo, sino que nos vamos a enfocar hoy directamente en la cistitis idiopática, tenemos que tener muy en cuenta qué es lo que es la estadística, qué es lo que es la epidemiología de esta enfermedad, como para poder orientarnos en el diagnóstico. Tenemos que saber que es una enfermedad de diagnóstico en gatos que son principalmente jóvenes, ¿bien? Si nosotros tenemos una presentación clínica, un primer episodio en un gato que tiene 10 años, nosotros tenemos que sospechar que posiblemente la patología de ese gato con esos signos clínicos está involucrada dentro del FLUT, pero no va a ser la cistitis idiopática felina nuestro principal prediagnóstico, sino que van a haber otros, ¿bien? Hay que evaluar neoplasias, hay que evaluar también modificaciones anatómicas por edad, hay que evaluar también litiasis vesical, pero no va a ser la cistitis idiopática nuestro primer prediagnóstico. Por eso siempre va a ser de diagnóstico en gatos que son de edad más juvenil, ¿cierto? O de edad media. Es la causa más común dentro de todas las fisiopatologías que existen del FLUT de que desarrolla signos urinarios en la vía urinaria posterior, ¿bien? Y hay que tener ojo que nosotros siempre hablamos de los machos, ¿bien? Obviamente en los machos hay una prevalencia muy grande y predominan dentro de esto, pero no hay que olvidar de que las hembras también pueden presentar esta patología, pero en un grado bastante menor. Se habla de que existe una predisposición por raza, pero particularmente acá, por lo menos en Argentina, tenemos una población muy grande de gatos que son domésticos pelo largo o domésticos pelo corto, y esos son los que nos aumentan el N en todas las patologías. Entonces, no podemos hablar, yo no podría hablar con propiedad de que existe una predisposición por raza o que hay un riesgo más elevado por raza, porque tenemos un N muy bajo como para poder evaluarlo, ¿bien? Y una de las cosas importantes es saber diferenciar de cuándo se produce el cuadro obstructivo del no obstructivo. El cuadro no obstructivo es el clásico gato macho, ¿cierto? De joven, de unos 3, 4 años, que va a presentar un episodio de hematuria o un episodio de disuria, pero clínicamente va a estar estable, no va a haber cambios en el apetito, no va a estar deshidratado, no va a tener vómitos, va a estar con una materia fecal normal, no va a haber cambio de actitud, sino que solamente va a haber tenido 1 o 2 episodios de esto, ¿cierto? Pero la permeabilidad de la uretra en general está normal. Después vamos a tener, obviamente, los casos que son más complicados, que son los obstructivos, que lamentablemente sí los vemos en la clínica, ¿bien? Y tenemos pacientes que muchas veces quedan solos gran parte del día porque tienen tutores que salen a trabajar, ¿cierto?
Y muchas veces, y me ha pasado de que gatos que se obstruyen, que tienen una obstrucción uretral completa, ¿cierto? Y después los tutores recién a la noche vuelven a la casa y nosotros ya perdimos varias horas. Entonces, hay que tener cuidado con las señales que son finas, bien, de que te podrían estar indicando cualquiera de estas cosas, bien. Por eso es importante como definir el que es no obstructivo e inmediato, empezar a trabajar sobre eso. La definición, primero, como les dije, a través de la prevalencia y la epidemiología, los factores de riesgo. Bien, los factores de riesgo que se describen son varios, bien, pero hay algunos que son mucho, tienen un porcentaje mucho mayor que los otros. Uno de estos son poblaciones elevadas, ¿cierto? En términos del número de gatos, ¿cierto? En áreas con metros cuadrados reducidos. Tenemos también gatos, ¿cierto? Que tienen condiciones corporales muy elevadas, gatos que también son sedentarios, eh, posiciones de bandejas sanitarias inadecuadas, con espacios inadecuados, ¿cierto? Con poco enriquecimiento ambiental, y esta es una de las principales factores predisponentes para la aparición de la patología. Y no solamente eso, sino que es desencadenante, es predisponente y es perpetuante también de esta patología, que es el consumo de agua. Bien, y vamos a poner un poco de énfasis sobre eso porque es un factor que define mucho cómo es la progresión de la enfermedad. Entonces, con una pequeña introducción sobre esta enfermedad, me gustaría hablar ahora sobre las controversias. Bien, la controversia número uno es el gato, que lo recibimos en clínica y tuvo un episodio de hematuria o tuvo un episodio de disuria, pero principalmente la hematuria. Bien, ¿y qué es lo que ocurre? Muchas veces lo que primero se le receta es o un antiinflamatorio, ¿cierto? O algún otro tipo de analgesia, pero siempre acompañado de un antibiótico. Y ojo que acá no puse a propósito o porque sí perdón, lo puse porque sí la molécula de rofloxacina, porque es una de las que más indican cuando tenemos un gato que tiene signos de la vía urinaria posterior. En este trabajo del 2018, bien, es interesante porque hicieron una recapitulación de 6 trabajos diferentes donde se evaluó la prevalencia de cada una de las fisiopatologías más comunes dentro del contexto del FLUT en gatos, ¿bien? Y fíjense que comparando un poco lo que es la cistitis idiopática, la cistitis bacteriana, la urolitiasis y la obstrucción uretral directamente, en los 6 trabajos definen de que la cistitis que es idiopática es la que tiene una mayor prevalencia, seguido por la urolitiasis, después la cistitis bacterial y después la obstrucción uretral. O sea, nosotros tenemos dentro de toda la fisiopatología del FLUT, la prevalencia más alta está en la cistitis idiopática, y una de las características clásicas de la cistitis idiopática es que es una patología que es estéril. No existe un contagio infeccioso dentro de esta presentación clínica, ¿bien? Ni primaria ni secundaria. Ojo que estoy hablando de la cistitis idiopática no obstructiva, ¿bien? En ese caso no existe una relación con algún cuadro infeccioso. Entonces no tenemos una causa directa como para poder definir una antibiótico terapia como una, una herramienta de primera línea dentro de estos pacientes. Y acá les dejo un trabajo que recopiló solamente 2 o 3 estudios, bien, de concentraciones urinarias de antibióticos que son rutinarios en veterinaria, como para que tengan en cuenta un poco de cuáles son la, las concentraciones ideales, ¿cierto?, en los antibióticos que nosotros estamos utilizando, ¿bien? Fíjense que la enrofloxacina, bien, utilizada a 5 miligramos kilo día, tiene una concentración solamente de 40 microgramos por mililitro en orina, ¿bien? No es un antibiótico que se caracterice principalmente por tener una gran concentración urinaria. Por ende, nosotros deberíamos utilizarlo siempre y cuando tengamos un cuadro que sea sospechoso infeccioso y tengamos un urocultivo, ¿bien?, que nos dé una positividad, que identifique la bacteria y que nos diga la sensibilidad adecuada como para poder iniciar este tratamiento. Escapándose un poco del tema y hablando de infecciones urinarias, muchas veces nosotros lo que hacemos es
Si sospechamos de una infección urinaria, se toma una muestra de orina de manera estéril, ¿cierto? Idealmente por punción vesical o por sondaje, y mientras nosotros estamos esperando el urocultivo, podemos utilizar un antibiótico que tenga una buena concentración de orina, pero que sea de primera elección, ¿bien? Podemos utilizar, por ejemplo, amoxicilina sin ningún problema. Podríamos incluso utilizar cefalexina, que tienen mejores concentraciones en orina que en rofloxacina, que no es de primera elección. Pero eso escapándose un poco del tema y hablando un poco más de infecciones urinarias. Pero básicamente para que se den cuenta de que la enrofloxacina no es excelente dentro de lo que es concentración urinaria y no tenemos una justificación clara como para poder utilizar un antibiótico como tratamiento de primera línea. Después, la controversia número 2. Gatos que ya tienen un diagnóstico de cistitis idiopática felina o está bajo las pautas para llegar al diagnóstico. Muchas veces, dentro de lo que se realiza directamente, es utilizar o indicar una dieta comercial que sea acidificante. Sí y no. Bien, ahí sí que hay controversia porque, vamos a ver, está bien indicado, pero no está muy bien indicado y ahí vamos, ahora yo se los voy a aclarar el porqué. Más allá de la dieta, bien, que cumple un rol importante dentro de la terapia, lo que a nosotros nos importa mucho es lograr que la orina tenga una dilución adecuada, bien. Y ustedes, ahora, de ahora en adelante, fíjense mucho que cuando le hagan un análisis de orina a un gato, bien, que tiene un primer episodio, bien, o incluso un segundo episodio, o le están haciendo un control del primer episodio, fíjense siempre en la densidad urinaria. Estos gatos siempre van a tener una densidad urinaria sobre 1050, 1060 incluso, ¿bien? Y esa es una de las primeras causas del por qué se desencadena nuevamente o por qué el gato va a generar una recaída a futuro, ¿bien? Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es enfocar la dieta, ¿bien? Desde ese punto de vista, desde lograr una dilución adecuada, ¿bien? Entonces, se teoriza que muchas veces la dieta se puede aumentar el porcentaje de sodio para aumentar la ingesta de agua. Se dice que aumentando el porcentaje de sodio se podría llegar a desarrollar hipertensión o incluso enfermedades renales futuras. Bien, no está muy claro si es que realmente es el sodio dietario el que podría llegar a desarrollar una hipertensión o una enfermedad renal, sino que se teoriza que es más bien el fósforo. Bien, por ende, no, esto lo podríamos dejar un poco en duda. Sí tenemos que acompañarlo todo con un aumento en la ingesta de agua y hay una, como les decía, una fuerte correlación entre el porcentaje de humedad que nosotros podemos lograr en la dieta con la reducción en la concentración urinaria. Entonces, ese es uno de los objetivos que nosotros tenemos que lograr. Pero ¿cuál es el problema? Recuerden de que la transición alimentaria en un gato puede ser una situación compleja desde el punto de vista de la expresión del estrés. Por ende, nosotros tenemos que tener todo un plan adecuado para ese cambio de alimentación si nosotros lo queremos hacer. Recuerden que dentro de todas las etiologías que ahora vamos a hablar de la cistitis idiopática felina, una de las causas, dentro de muchas causas, ¿cierto?, pueden ser cuadros de estrés recurrente. Por ende, si nosotros vamos a hacerle un cambio de alimentación a un paciente que se gatilló esta patología por un cuadro de estrés, tenemos que tener cuidado, ¿cierto? Y tenemos que saber cómo utilizar esta transición alimentaria para no empeorar el problema. Y se describe que con una densidad más o menos de 1032, que sería como el máximo que nosotros deberíamos tener en un paciente con cistitis idiopática felina, es una densidad que nosotros podríamos llegar a tener con una dieta húmeda y en general con alimentos secos es muy difícil que nosotros podamos llegar a bajar mucho la densidad urinaria, incluso estimulando la ingesta de agua con todas las pautas que existen hasta el momento. En 1999 han hecho varias comparaciones, ¿cierto?, de dietas húmedas, dietas secas, dietas acidificantes, dietas no acidificantes o dietas naturales y no naturales. Y acá, por ejemplo, en el 99 hicieron una comparación con 54 gatos. Se van a dar cuenta que los genes que nosotros trabajamos siempre en las investigaciones son genes que
no son muy altos, ¿bien? Por eso es una de las grandes problemáticas dentro de la investigación, es que no tenemos una población muy grande como para poder realizar estos estudios, pero los datos que salgan me parece que son interesantes. Sí, no sé si hay alguien con el micrófono abierto. Bueno, Lo abrí yo, disculpa. dale, no hay problema. Entonces, acá, por ejemplo, en 54 gatos lo que hicieron fue que se realizó una dieta acidificante. A una población de gatos fue una dieta seca y para los otros fue dieta húmeda. La misma característica de las dos dietas, pero con un porcentaje de humedad más alto que la otra. Y los que recibieron una dieta húmeda, el 89% de estos gatos no tuvieron recaídas en el futuro, ¿bien? A diferencia de que los gatos que recibieron una dieta seca tuvieron un 61, un 71%, ¿bien? El, el porcentaje de recaídas, o sea, de no recaídas en los gatos con dieta húmeda es mucho más alto, ¿bien? Y esto demuestra un poco de que si se logra esa dilución adecuada de la orina a través de la dieta, podemos evitar mucho más la recurrencia de esto, ¿bien? El, yo no creo que para mí la dieta si es una dieta que es personalizada dentro de las características que tiene cada uno de los gatos, encuentro que si logramos ese objetivo es mejor, ¿bien? Si es a través de una dieta comercial, lo ideal es que sería una dieta comercial húmeda, pero es mucho mejor aún si es que existe una pauta nutricional a través de alguien que se dedique a la nutrición, ¿cierto? Un especialista en nutrición, que nos dé una pauta personalizada para ese gato, para sus requisitos, para lograr la dilución que nosotros necesitamos. Bien. Entonces, existe hoy en día una pauta específica para lograr eso que yo les diría que semana a semana es una de las cosas más difíciles que nos toca a nosotros lograr, que es que un gato tome más agua de lo que debiera tomar. Bien. la, ¿Cómo se llama? La Sociedad de Cirugía y de Medicina Felina elaboraron una pauta, bien, una guía para los tutores, bien, acá les dejo el link y el QR, que sirve mucho para los tutores, pero me parece que para nosotros también es algo que deberíamos tener en cuenta porque nos da pautas que a veces a nosotros se nos pueden escapar, ¿cierto? Desde el punto de vista de el consumo, de cómo estimular el consumo de agua. Primero, para darles un ejemplo, las características, puede ser tan fino como las características que tiene que tener el plato para tomar agua. Bien, idealmente los gatos, las características que tienen que tener es que sea o un plato de vidrio o un plato de cerámica que sea bajo, ¿cierto? O poco profundo y más ancho, y que el plato siempre, ojalá esté con agua fresca permanente, no fría, sino que ojalá a temperatura ambiente, y que el agua esté bien hacia al borde. Bien. Estas características principalmente son para evitar de que el gato, ¿cierto? Al meter la boca o al meter la cabeza dentro del plato, toquen los bigotes directamente con los bordes del plato, ¿cierto? O se moje directamente los bigotes, ¿bien? Y el gato también cuando está en esta situación en que está metiendo la cabeza dentro del plato para tomar agua, es un momento de vulnerabilidad para el gato. Entonces, son cosas tan finas que son detalles que nosotros tenemos que trabajar para poder estimular la ingesta de agua. Y también, por ejemplo, describen esto es un plano, bien, de una casa estándar, ¿cierto? De un tutor con un solo gato, cómo tendría que ser la disposición del agua, de la comida, de la bandeja sanitaria, de las zonas de juego, ¿bien? Y si nos vamos directamente a lo que es agua, siempre describen de que, por ejemplo, por gato tendría que haber una bandeja con piedras sanitarias más una más, ¿bien? Y describen que con el agua tendría que ser exactamente lo mismo, con la comida tendría que ser exactamente lo mismo. Y el detalle es que nosotros deberíamos tener siempre el agua diferenciada de la comida, ¿cierto? Una en un espacio totalmente separado y otra en otro espacio
pero totalmente separado también. O sea, 2 platos con agua, uno separado de la comida y otro en el mismo área con la comida, pero en sectores diferentes del mismo plano. La controversia número 3, que son cosas que me tocan ver más o menos común, es realizar el diagnóstico de la cistitis idiopática felina, pero sin realizar exámenes complementarios que son mínimos como para poder descartar otras causas u otras fisiopatologías de esta enfermedad. Existe una pauta actualmente que divide al paciente que tiene un episodio, al paciente que tiene 2 episodios o al paciente que ya tiene episodios crónicos, de qué tipos de estudios se debería realizar a cada uno de estos pacientes. Si nosotros, por ejemplo, nos enfocamos al gato que tiene una cistitis idiopática felina, pero no obstructiva, y por ejemplo, tenemos el primer episodio, un gato de 3 años con un primer episodio de disuria no obstructiva, clínicamente sano, que no cambió absolutamente nada, sino que tuvo solamente ese episodio, perdón, se describe que el curso de esa patología o de esa presentación clínica tendría que ser más o menos como de 48 horas, tendría que ser con una muy buena respuesta a la analgesia o a la terapia adecuada que nosotros tendríamos que hacer, pero tendríamos que hacerle exámenes sí o sí. Y lo mínimo que describen para ese gato que tiene una primera presentación es radiología, ecografía y un ureanálisis completo. La verdad es que yo me salgo un poco de esa pauta y trato como de antecederme un poco a no esperar a que se produzca un segundo episodio o que ya se transforme en algo crónico. Idealmente a ese paciente que tuvo un primer episodio trato de hacer un estudio que sea más global, no solamente quedarme en un análisis de orina y lo que es imágenes, sino que también incorporar por lo menos un análisis de sangre, como para ir investigando un poco y para ir conociendo cómo va a ser o quién es este paciente que está presentando este primer episodio. Como les comenté, en este paciente que tiene un primer episodio, lo que describen radiología, ecografía abdominal y uranálisis como básico para poder hacer un diagnóstico definitivo. Lo que nosotros podemos encontrar en la ecografía son varias cosas, bien, va a depender mucho de la presentación del cuadro clínico, va a depender mucho también de la alimentación, va a depender mucho de la convivencia que tiene el gato, bien. Podemos tener episodios que son totalmente suaves o podemos tener un episodio que va a tener una aparición muy aguda y muy severa. Yo he tenido pacientes que tuvo en un primer episodio y el primer episodio debutan con una obstrucción uretral que termina en sondaje y después terminó en una uretrostomía. Entonces, lo que nosotros podemos ver en la ecografía son pacientes que pueden tener estas características en la vejiga, ¿cierto? Que nosotros deberíamos tener una vejiga que es completamente anecogénica, ¿cierto? Las características de la orina en la ecografía debería ser una imagen totalmente negra con bordes que sean definidos y delimitados. Y fíjense que acá lo que nosotros vemos es un contenido que es ecogénico absoluto, que al movimiento se ve que está totalmente en suspensión. Si nosotros esto lo dejamos un poco tranquilo, todo este contenido después va a sedimentar y va a estar sobre la superficie dorsal o ventral, dependiendo de cómo estemos haciendo la ecografía. Bien. También podemos tener pacientes que va a tener un primer episodio y si hacemos una exploración ecográfica no podemos encontrar nada. Bien. O sea, podemos tener una vejiga que tenga características ecográficas completamente normales o incluso tener características urinarias totalmente normales, sin incluso tener sedimento. Y después, si podemos explorar un poco más, ¿cierto? Tenemos un buen transductor, un buen equipo, nos podemos ir mucho más hacia caudal, ingresando hacia la cavidad pélvica, y podemos explorar un poco la uretra peniana. Si nosotros la vemos en un gato, nos habla de que sí existe posiblemente un cuadro obstructivo que es por lo menos parcial, ¿bien? Y si tenemos un buen transductor, fíjense que ahí, en la pared dorsal de la uretra, vamos a ver una línea, una interfaz que es mucho más hiperecogénico y irregular, que no logra tener una sombra acústica muy definida, ¿bien? Y es muy probable que todo esto sea parte de un sedimento
cristalizado que se está alojando en toda esa pared dorsal de la uretra. Después otro estudio que tenemos que realizar, ¿cierto? Son las radiografías abdominales, y acá nos vamos a detener un poco porque hay cosas interesantes y novedosas que tenemos que hacer casi de manera obligada en pacientes que tienen esta presentación clínica. La radiografía abdominal lo que va a buscar principalmente es descartar presencia o ausencia de focos que sean radiodensos, que sean compatibles con litiasis vesicales o litiasis uretrales, ¿bien? También nos va a servir para poder evaluar el resto del área de proyección renal y el área retroperitoneal, pero principalmente es para ver si es que dentro de la vía urinaria posterior vamos a tener algún foco que esté indicando que tenga alguna litiasis vesical o uretral. Obviamente es importante tener un abdomen que esté bastante preparado. Si no tenemos un abdomen que esté muy preparado, fíjense que acá nosotros, bueno, tenemos una cantidad de gas importante. Bien, piensen que también estos pacientes, si tienen una obstrucción o están con un dolor muy grande y no pueden orinar, muchas veces también van a tener problemas para defecar y va a haber una acumulación de materia fecal acá y van a estar con una disquesia importante. Entonces, lo que podemos hacer, antiguamente se utilizaba una herramienta como para poder desplazar, comprimir acá y poder desplazar parte del colon, ¿cierto? Para poder tener una mejor imagen de acá. Pero esto lo podemos lograr también con una posición adecuada que nosotros hacemos para evaluar también toda la zona de la uretra, ¿bien? Entonces acá fíjense que podemos encontrarnos con una litiasis renal, con una litiasis vesical, ¿bien? Y lo que es importante es que todos los pacientes que tengan signos de la vía urinaria posterior o caudal, tenemos que prioritariamente hacerles un estudio radiográfico y tener foco en la región de la uretra, ¿bien? Porque nosotros, al igual que lo que estamos diagnosticando en caninos, podemos tener litiasis que son uretrales y puede ser la causa de una obstrucción significativa en un gato, ¿bien? Pero hay que tener cuidado con algo. Esto puede ser confundido con esto que tenemos acá. En el gato no se describe que existe un os penis directamente, bien, pero histológicamente se ha descubierto que en gatos que son adultos por sobre los 6 años, sí se puede llegar a desarrollar un pequeño os penis, ¿cierto? Que se puede llegar a ver a nivel radiográfico si es que tiene algún grado de mineralización mínima, ¿bien? Y acá, en este estudio del 2011, ¿cierto? Hicieron una evaluación segmentada por edad de muchos gatos machos, ¿cierto? Y definieron de que desde los 5 años en adelante es un hallazgo que no es un hallazgo constante, pero es un hallazgo que se podría presentar con diferentes grados de mineralización. Por ende, si nosotros vamos a sacar una radiografía, ¿cierto? Y tenemos un gato que tiene 3 años y vemos que tiene un foco radiodenso, ¿cierto? En la zona de proyección de la uretra, si tiene de 3 años, nosotros tenemos que pensar posiblemente no es os penis, sino que puede que sea o un foco de calcificación, o puede haber una microlitiasis o un cálculo directamente. Pero si, por ejemplo, tenemos lo mismo en un paciente que tiene 6 o 7 años, ya es más difícil definirlo porque esto lo tenemos que tener en cuenta, que es un hallazgo inconstante, pero que puede aparecer en gatos mayores de 5 años. La controversia número 4 tiene que ver con el tratamiento farmacológico directamente. Bien, muchas veces, antiguamente, se utilizaba mucho el diazepam, se utiliza mucho el tramadol, vi que muchas veces también se utiliza la nicergolina, que es un vasodilatador, pero hay que tener ojo con cómo es la fisiopatología de esta enfermedad para darse cuenta un poco de cómo es el enfoque terapéutico de esta patología. Para recordar un poco cómo es la inervación de la vejiga, nosotros tenemos 3 nervios que funcionan a este nivel y a nivel de la uretra, que nos permiten desarrollar 2 fases, que son la fase de llenado y la fase de vaciado. Desde L1 a L4, nosotros vamos a tener nervios espinales, ¿cierto?, del nervio hipogástrico, que es el que va a generar la inervación
del músculo detrusor de la vejiga. Después nosotros vamos a tener del plexo pélvico, bien, entre S1 y S3, vamos a tener el nervio pélvico y vamos a tener parte del nervio pudendo. El nervio pudendo va directamente a la uretra y el pélvico va a ir también a controlar parte de la inervación del músculo detrusor. Esta función perfecta y mixta es la que nos va a definir la fase de vaciado y la fase de llenado. El sistema nervioso simpático es el que va a predominar cuando existe esa fase de llenado, que es que el nervio hipogástrico va a estar inhibido, ¿cierto? Va a permitir de que el músculo detrusor se pueda relajar para el llenado y va a estar contraída la uretra. Ese es el predominio del sistema nervioso simpático. Ahora, la cistitis idiopática felina, una de las posturas o de las teorías que se trata de definir como posible fisiopatología, es que existe una sobreexpresión del sistema nervioso simpático y eso lleva a que se desarrollen todos los signos clínicos. Son pacientes que aparentemente podrían llegar a tener una insuficiencia adrenal y ese bajo cortisol hace de que exista una expresión del sistema nervioso simpático mucho más exacerbada de lo que debería haber. Y estos nervios sensitivos, bien, que son las fibras C, tienen unos neuroreceptores que son la sustancia P, que directamente en el urotelio de la vejiga son los que van a generar el dolor, la vasodilatación, el edema, la sobreexpresión de células mastocíticas, el que haya aparentemente una alteración de la capa de glucosaminoglicano, y esa alteración mural, si se expone a todos los iones que tiene la orina, va a generar aún más dolor, aún más vasodilatación, y eso va a generar lo que se llama una inflamación neurogénica. Entonces, en conclusión, estos elementos nos hacen demostrar de que el dolor que está generando esto es un dolor de tipo neuropático y por ende nosotros tenemos que actuar de otra manera y no olviden de que nosotros no solamente podemos o tenemos que medicar la uretra o la vejiga. La patología aparece en los dos sectores anatómicos. No podemos medicar solamente un sector anatómico. Antiguamente sí se daba diazepam con la teoría de que relajaba uno de los músculos del esfínter uretral, ¿cierto? Y con eso respondían bastante bien. ¿Qué ocurre con el gato puntualmente? Nosotros tenemos una metabolización o una vía de transformación bastante particular del diazepam en el gato. Bien, nosotros vamos a tener dos etapas de metabolización del diazepam que hace que se transformen en sus metabolitos que son activos, ¿bien? Esta es la actividad enzimática en el gato y en el perro. Fíjense que una de las actividades enzimáticas que son las adecuadas, ¿cierto?, para poder transformar el diazepam, ¿cierto?, en un metabolito que sea activo, en el perro está bastante acelerado, pero en el gato la actividad es prácticamente cero. ¿Bien? ¿Y qué es lo que ocurre? Esto hace que haya una recurrencia relativamente alta de toxicidad hepática producto del diazepam. Por ende, el diazepam ya se saca dentro del consenso de manejo de la cistitis idiopática felina, incluso también de la obstrucción uretral, incluso dentro de la obstrucción uretral, porque son pacientes que hemodinámicamente están mucho más inestables, por ende, si al estar hemodinámicamente más inestables, mucho más riesgo existe de dar esta medicación. Así que no existe el consenso definido con el diazepam incorporado actual, ¿cierto?, como tratamiento para la cistitis idiopática. Los analgésicos que se están utilizando, que tienen una alta evidencia científica para poder controlar los signos clínicos de dolor, que es uno de los principales objetivos dentro de esta enfermedad, es la buprenorfina, el butorfanol, los parches de fentanilo, el meloxicam y la gabapentina. Y actualmente, en los últimos 2 años, hay analgesia con baja evidencia científica, pero
baja evidencia científica porque son medicaciones que son emergentes que se están siendo investigados directamente para esto, que es el Maropitant y el Solencia. La Solencia son anticuerpos monoclonales que salieron hace poco, que son para el tratamiento puntualmente de las patologías osteoarticulares. No lo tenemos acá en Argentina, no sé cuándo va a llegar, pero sí sé que se está utilizando en pacientes que tienen enfermedad renal crónica con un margen de seguridad bastante alto, ¿bien? Pero como les digo, tienen baja evidencia científica porque son emergentes y recién se están investigando como agentes que son interesantes para poder controlar este dolor que es de tipo neuropático. Después vamos a tener la analgesia, que tiene baja evidencia científica, que no son emergentes, sino que se vienen utilizando hace bastante, pero no tienen una evidencia científica muy alta como para poder incorporarlos realmente. Y acá vamos a tener otra controversia, que son los glucosaminoglicanos y los antidepresivos tricíclicos como la amitriptilina. Los glucosaminoglicanos se han investigado muchas veces, muchos años, en muchas presentaciones, y no han habido ningún trabajo que sea como satisfactorio que nos permita como utilizarlos directamente. Bien, uno de los que más se ha evaluado es el pentosan, que se ha evaluado por vía oral, con inyecciones intravesicales y de manera parenteral, y no ha tenido un factor real como prevención en recurrencia de esta patología. Por ende, no hay una característica que diga que los glucosaminoglicanos directamente tienen una reducción de los signos clínicos. Y acá yo les dejo abajo un trabajo que hicieron en el 2015, perdón, pero en humanos, en donde lo que hicieron fue evaluar exactamente lo mismo, utilizar el pentosan polisulfato como tratamiento para la cistitis intersticial o el síndrome de la vejiga dolorosa. Y se los dejo porque ellos utilizaron una N de 370 pacientes, ¿bien? Y con 370 pacientes no hubo cambios significativos en lo absoluto. Entonces nosotros tenemos ensayos terapéuticos con 30, 40 gatos, 50 gatos, ¿bien? Pero ellos tienen un ensayo terapéutico de 380 pacientes con una patología que es relativamente similar y tampoco tuvieron cambio. Ahora, si ustedes me preguntan si yo utilizo o no utilizo glucosaminoglicanos, los he utilizado, la experiencia es que hay veces que pareciera que sí funcionan y hay veces en que no funcionan. Bien, y esto no se sabe por qué. Y yo creo que está de alguna manera relacionado con los múltiples factores que gatillan esta patología. No existe un factor. Tiene que haber una característica estructural de la vejiga, tiene que haber una característica de respuesta del sistema nervioso, tiene que haber también una sensibilidad mayor a los cambios ambientales. Existe también la teoría de que puede que haya alguna causa intrauterina de estrés eh, que haya gatillado, ¿cierto?, una insuficiencia adrenal en un gato. Entonces, es probable que exista un predominio de alguno de esos signos clínicos o de alguna de esas fisiopatologías, perdón, y eso esté determinando cuál va a ser la respuesta al tratamiento, múltiple tratamiento o variado tratamiento que tienen los gatos. Por último, recuerden que nosotros tenemos que medicar la vejiga y tenemos que medicar también la uretra. Es una patología que se presenta en toda la vía urinaria posterior. Nosotros vamos a tener receptores beta y receptores alfa. Bien, los receptores beta, como lo vimos en la descripción, ¿cierto?, de la inervación del sistema urinario, son las medicaciones que nosotros vamos a dar, los antagonistas beta, ¿cierto?, para poder generar alguna disminución del espasmo o una disminución del dolor o de la contracción de la vejiga. Bien, de lo que utilizamos nosotros, uno de ellos es la propantelina, que es un antimuscarínico que lamentablemente, como buen antimuscarínico, tiene bastantes efectos secundarios. Y va a tener salivación, puede tener vómitos, diarrea. Y en general, los gatos, yo diría que lo toleran bien en un 50 o 60%. Y después vamos a tener los antagonistas alfa, ¿cierto?, que van a generar su efecto sobre la uretra.
Y dentro de ellos vamos a tener 4, perdón, que son los más utilizados: la acipromicina, la prazosina, la terazocina y la tamsulosina. Puntualmente yo la acipromicina no la utilizo mucho por variados efectos secundarios, y lo que más se describe es la prazosina, la terazocina y la tamsulosina. Hoy en día, la prazosina se está desestimando un poco su real efecto como antagonista alfa, debido a la baja respuesta que está presentándose en varios ensayos clínicos y en varias publicaciones. No está sacándose como medicación de primera línea. Y también, lamentablemente, se está sacando porque la prazosina con la terazocina comparten una característica bastante particular, que es que tienen una uroselectividad muy baja y tienen una selectividad de receptores alfa mucho más elevada al endotelio vascular que al tejido urinario. Por ende, uno de los efectos secundarios más comunes de estas dos medicaciones es la hipotensión. Y es algo que nosotros, por lo menos con la terazocina, acá en Argentina vimos bastante. No tenemos prazosina acá, pero sí utilizamos bastante terazocina antes, y uno de los efectos secundarios más significativos era esto. Y hoy en día estamos utilizando mucho tamsulosina, que la tamsulosina sí tiene una uroselectividad mucho más elevada, ¿cierto? Porque la afinidad de los receptores es alfa 1A y alfa 1B, que son más de la vía urinaria y no del endotelio vascular. Por ende, los efectos secundarios que son vasculares son bastante más bajos. Pero yo les recomiendo, si van a hacer un tratamiento enfocado, ¿cierto?, en antagonizar los efectos alfa en la uretra y van a utilizar alguna de estas medicaciones, ¿cierto?, o idealmente tamsulosina, siempre a estos pacientes, independientes si son un primer episodio, pacientes que son estables, hemodinámicamente estables también, a estos pacientes nosotros tenemos que medirle la presión antes, durante y después del tratamiento por esto mismo. Independiente si es que la selectividad vascular es baja o es elevada, siempre hay que estar midiéndole la presión antes, durante o después de la terapia. Y para cerrar un poco, bien, conclusiones que puedo sacar tratando como de dilucidar un poco estas controversias que se dan. El diagnóstico de la cistitis idiopática felina sí o sí es un diagnóstico por exclusión. Y si es un diagnóstico por exclusión, nosotros necesariamente tenemos que hacer exámenes que son complementarios. Bien, radiología, ecografía y un uroanálisis como base. Yo les recomiendo, capaz que incorporar también análisis de sangre. Yo lo hago básicamente para no esperar el segundo episodio o el tercer episodio, que ojalá no llegaran, ¿cierto? Pero yo trato de hacer un estudio completo. Si nosotros queremos empezar una antibiótico-terapia, recuerden, siempre tiene que ser con un cultivo positivo. No podemos comenzar una antibiótico-terapia en un paciente que no tiene signos clínicos de infección urinaria, que no tiene una evidencia en el urinálisis de una infección urinaria y que no lo necesita. La prioridad terapéutica, el punto inicial de la terapia o el objetivo final, tiene que ser el control y manejo del dolor y lograr la dilución de orina adecuada. Esos son los dos factores que van a reducir al máximo la posibilidad de recaída de esta patología. Enfocarse mucho en el trabajo sobre el enriquecimiento ambiental. Nosotros tenemos que sacar y eliminar, primero que todo, todos los factores predisponentes de la enfermedad. Los factores predisponentes, si es que el gato es obeso, un objetivo es la dieta para diluir, pero también la dieta para poder hacer bajar peso. Y ese bajo peso también nosotros tenemos que potenciarlo a través de aumentar la actividad física. Y la actividad física tiene que ser estimulando la actividad y un trabajo en conjunto con los tutores. Hay una pauta muy grande para poder lograr eso. Aumentar el consumo de agua. El enriquecimiento ambiental no solamente tiene que ver con la actividad física, sino que también con la disposición espacial de los elementos del gato, de los circuitos de juego, de los platos con comida, con agua, de las bandejas sanitarias. Y por último,
esto es una de las cosas más importantes, que son pacientes que son una bomba de tiempo. En cualquier momento, si tuvieron un primer episodio y el primer episodio se resolvió de buena manera en corto tiempo y los análisis de sangre y orina y todo lo que es imagen salió sin particularidades, son una bomba de tiempo, porque cualquier cosa que pueda cambiar lo que nosotros estamos haciendo puede generar una recaída, y eso va a gatillar toda una seguilla de respuesta en que nosotros tenemos que actuar nuevamente. Entonces, necesitamos una comunicación abierta, directa y transparente con los tutores para estar pendientes del día a día de cómo van evolucionando estos pacientes. Hay tutores, ¿cierto?, que son pero muy comprometidos con este tipo de pacientes, y muy comprensivos también, porque es una enfermedad que es muy frustrante. Hay veces en que los pacientes no responden absolutamente a nada y evolucionan muy rápido a generar una obstrucción uretral, y hay pacientes que responden muy bien al cambio dietario y nada más, o hay pacientes que responden bien al cambio de dieta, al tratamiento con una analgesia crónica, a la acupuntura, por ejemplo, o solamente a un, ¿cómo se llama?, un antidepresivo tricíclico. Es, todo paciente es único. Todos reciben un tratamiento especial. No existe una sola pauta. Todos tienen una pauta que es específica para cada uno. Así que es así. Yo tengo pacientes que responden a una cosa, tengo pacientes que responden a tres cosas, y si llegan a subir de peso, significa que la farmacología hay que ajustarla también, porque si no, no hace efecto y vuelven a ir, recaen nuevamente. Entonces hay que estar encima de cada uno de estos pacientes. Bueno, eso es más o menos lo que les quería comentar, ¿cierto? Para poder dar un pincelazo general con algunos puntos que me parecían importantes tocar de esta enfermedad. Espero que haya sido como aclarador, por lo menos parcialmente, con algunos puntos que son claves de esta enfermedad. Pero muy bien, Juan, excelente. Creo que has dejado en claro algo sumamente trascendente con esto, que es la parte del comportamiento, ¿no? La parte del comportamiento, el vínculo con los tutores, el manejo ambiental, el manejo del felino en el hogar, y no todo puede redimirse a un fármaco, ¿no? Es decir, quizás el que esperaba, porque tengo varias consultas de fármacos, pero yo creo que focalizar la mirada o el eje en lo farmacológico no sería la idea, ¿no? Creo que lo dejaste más que claro a eso. Lo que pasa es que va a ser, no depende de uno, depende un poco de cómo se vaya respondiendo o cómo es la presentación clínica. La farmacología es un camino, es parte del manejo, pero depende un poco también de cómo es la presentación clínica. Por eso yo les decía que es importantísimo el detalle del plato, y yo se lo describí a propósito, de cómo tiene que ser el plato para la ingesta de agua, porque ese detalle nos puede generar una dilución adecuada de la orina, y esa dilución nos puede mantener una buena condición clínica y una baja tasa de recaída, sin necesariamente incorporar, ¿cómo se llama?, analgesia como de tipo crónica. El cambio ambiental y la modificación ambiental es fundamental, que es parte de lo que se denomina la terapia multimodal. Pero obviamente hay gatos, ¿cierto?, que van a tener una presentación que es crónica, que sí vamos a tener que incorporar algunas medicaciones u otras disciplinas también, como para poder controlar el dolor crónico. Pero si no hacemos ese cambio que es ambiental, ¿cierto?, o de enriquecimiento ambiental, nosotros no podemos enfocarnos solamente en trabajar la parte farmacológica. Esa es una de las primeras etapas, manejar todo ese enriquecimiento ambiental. Y de manera paralela hacemos la farmacología. Pero inclusive esto de generar un vínculo, ¿no?, con los tutores del felino es fundamental para evitar justamente en recaer en lo simple, que es lo farmacológico. Claro. Porque siendo una afección tan compleja y de múltiples causas y de infinidad de variables,
no se la puede simplificar. O sea, requiere un abordaje complejo como lo es la patología. Claro. Así que yo creo que eso quedó claro, ¿no? Por aquí me preguntan, ¿ubicás el Cisticam? Creo que es de un laboratorio acá de Argentina. Sí, No sí, tengo sí, la... Cisticalm. Sí, es Sí. como... Sí, Mira, hay varios preparados farmacológicos que sacaron los laboratorios que están, me parece que están un poco sobreutilizados, porque no, dentro como de la formulación que tiene cada uno, no tienen elementos que están incorporados todavía como efectivamente dentro del manejo. Bien, uno de esos es el Cisticán y el otro también es el Urovier, que viene con glucosaminoglicanos, viene con extractos de arándano, pero no hay una comprobación directa científica de que esos componentes que tienen estas medicaciones realmente van a ser útiles o van a generar algún impacto como en el resultado final, ¿viste? sí, sí, coincido. Además, ya el nombre del medicamento es tentador. Es que sí, Cisticam, no, lo que pasa es que hay una hay un, hay, estrategia. hay un departamento de marketing muy bueno también que te lleva a decir, bueno, este puede servir. Bueno, Juan Pablo, tengo el chat con muchas felicitaciones y agradecimiento por tu tiempo, Ujú. compartir tus conocimientos en este webinar. Así que te doy las gracias a vos, a toda la gente que se ha sumado y ha participado en el chat. Yo he intentado ir contestando de a poco, Sí, pero bueno, esto como dijimos es una topicación, unos tópicos de lo que se va a ver en el posgrado que comienza en mayo. Espero que se sumen a la propuesta. Eh, de más está de decir que los invitamos a participar. No tiene desperdicio, ya lo habrán evidenciado con Juan Pablo, que es un docente que no solamente te muestra lo último de lo último basado en la evidencia, sino que tiene mucha experiencia y casuística propia. Eso yo creo que es inigualable. Así que te agradezco, Juan Pablo, te felicito por lo que haces y gracias por tu tiempo esta noche, que sé que estaba bastante complicado. no, pero ya estoy recuperado. Pues quería, Bueno, quería decir dos palabras para cerrar adelante. con un par de cosas que hice una revisión media general ¿cómo se llama? De algunas preguntas, ¿bien? Eh, Primero, la gabapentina se utiliza en dos etapas. Una etapa es, obviamente, la del dolor agudo, y luego nosotros damos una parte del tratamiento como para el dolor crónico. Entonces, nosotros necesitamos, obviamente, un periodo de adaptación para que haga efecto, pero nosotros vamos a dar una dosis que es cada 12 horas, ¿cierto? De 5 miligramos kilo. Vamos a esperar unos días, ¿cierto? A que se controle ese dolor agudo y después vamos a bajar la dosis para lograr una terapéutica para el manejo del dolor crónico. Y después también vi por ahí el uso de cannabinoides. Lo usé, no lo comenté ahora, pero lo usé. No he tenido muchos casos, ¿cierto?, en donde lo he tenido que utilizar, pero en los casos que lo he utilizado he tenido buena respuesta. Bien, eso yo creo que es algo que hay que tener en cuenta. La verdad que sí, me gustaría tener más pacientes para poder abordarlo eso, pero te diría que los que utilicé respondieron bien. Y creo que con eso ya puedo cerrar un poco las cosas que quería dejar pendientes. Bueno, fenómeno, Juan. Nuevamente, no quiero ser redundante, gracias a los y las que se tomaron su tiempo para compartir este webinar y escucharlo, Juan Pablo. Y gracias a vos, Juan Pablo. Nos estaremos viendo No, en breve. sí, gracias a ustedes por la invitación y nos vemos pronto también. Dale, gracias a todos, que tengan buenas noches. Chau, chau, hasta luego. Saludos a todos, que les vaya bien.
Chau, chau. Chao.